Bienvenidos una vez más a este nuevo contenido de tu ministerio amigo Verdad Adventista. El significado de la bestia en las profecías. Las terribles consecuencias de la imposición de la religión en la sociedad. El verdadero significado de velar en este tiempo tan importante, en el tiempo del fin. Esto y más serán nuestros aprendizajes en esta oportunidad en el desarrollo del tema titulado El día y la hora nadie sabe, con nuestro hermano evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista. Bienvenidos, quédense con nosotros, denle like, me encanta, y también compartan con sus amigos y familia. Que Dios los bendiga. Decía que no es difícil mirar a nuestro alrededor, que en realidad estamos viviendo tiempos peligrosos. En los días recientes hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en España, en Valencia, pero no solo en Valencia, ¿no? Es increíble el daño, la pérdida, el sufrimiento de la gente allá. Igualmente tenemos las guerras, y las guerras más famosas en estos días son la guerra de Ucrania y Rusia, pero también la guerra en el Medio Oriente, ¿no? Israel con el Líbano, con ¿cómo se llama? La Franja de Gaza, y con Yemen en el sur, etc. Esas no son las únicas guerras ocurriendo en el mundo. Esas son las más populares, son las más noticiadas, diría yo, ¿verdad? Pero no son las únicas, hay muchas otras más. Tenemos también a nuestro alrededor una degradación moral increíble, en todo sentido, ¿no? Y es bastante preocupante cuando uno mira las generaciones de hoy, y entonces la manera en que se comportan, las actitudes que tienen, la visión de largo plazo, no existe en ellos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿y qué va a hacer del mundo? Cuando los que ahora ocupamos las responsabilidades de este tema, ¿qué va a hacer del mundo? ¿Verdad? Y no es que nosotros seamos perfectos, pero el asunto es que cuando vemos eso, no vemos pues que haya una actitud positiva. Y por supuesto vivimos en una sociedad que también está inundada en violencia, en unos países más que en otros. Por ejemplo, cuando uno mira las noticias de México y lo que pasa allá, es bastante terrible. Y no solo la violencia que tiene, digamos, su raíz en el narcotráfico, pero también la violencia que tiene raíces sociales y políticas, que eso es en todo el mundo, es increíble, ¿no? Entonces estamos en tiempos peligrosos, eso no admite discusión, estamos en eso. Y claro, en Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 11, nos dice que cuando llegásemos a este tiempo, íbamos a tener lo que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y en el siguiente verso, en el verso 12 dice, también ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esto nos está diciendo de que iba a surgir 2 bestias simbólicas y que iban a actuar en alianza. Iban a actuar en ¿cómo se llama? Juntas. Y la pregunta que debemos, esto es simbólico por supuesto, ¿no? Y la pregunta que debemos hacernos es ¿qué significa una bestia? Es lo primero que debemos de recordar. Y en Daniel, en el capítulo 7 y el verso 23, y también en el verso 17, nos dice que una bestia es el símbolo de un reino, es decir, de un gobierno.
En el pasado, la forma, digamos, más popular de gobierno eran las monarquías, y por eso en el verso 17 dice que las bestias son reyes. En realidad son reinos, son gobiernos. Pero es interesante, ¿por qué razón? La Biblia nos presenta, especialmente en el capítulo 7 de Daniel, una secuencia de bestias. En el capítulo 8 también hay otra secuencia. Y entonces, no aparecen ahí todas las bestias que podrían aparecer, diría yo, porque no habla de todos los imperios que han existido en el mundo. Pero menciona ciertos imperios específicos. Y la pregunta que debemos hacernos ahora, que ya sabemos que es una bestia, es ¿por qué solo esos imperios se mencionan en la Biblia? Alguna gente se pregunta, ¿pero por qué la Biblia no habla de Rusia? Si era un gran imperio, el imperio de los Ares. ¿Por qué no habla de China? Que también era un imperio muy grande, ¿no? Del imperio mongol y del imperio inca en América, ¿no? Era un imperio enorme. Entonces, pero no habla de ellos. Y la pregunta es, ¿y por qué no habla de ellos? No habla de ellos por una simple y sencilla razón. La Biblia nos presenta la historia del pueblo de Dios. La historia de ese grupo de personas que Dios levanta para que sirvan de luz al mundo y lleven al mundo el conocimiento de la verdad revelada por Dios. Y las bestias que se mencionan en la Biblia son aquellas que se tuvieron un encuentro directo con el pueblo de Dios y que lo combatieron. Y combatieron de esa manera la verdad revelada por Dios. Esos son los imperios que aparecen ahí. Por eso aparecen. Y la bestia que menciona en el verso 11 dice que tiene apariencia de cordero. Es un gobierno, que es una bestia, pero tiene apariencia de cordero. ¿Qué significa el cordero en la Biblia? En San Juan, el capítulo 1 y el verso 29, tenemos que Juan Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el verso 36 de nuevo vuelve a decirlo. Y luego en Apocalipsis encontramos nosotros que 26 veces se le llama Cordero a Jesús. ¿Por causa de qué? Por causa de que Él era el sacrificio que iba a liberarnos de nuestras culpas. Entonces dice que esta bestia tiene apariencia de cordero, es decir, es un gobierno que aparenta ser cristiano, ¿verdad? Aparenta ser cristiano. Pero dice que habla como dragón. Y la pregunta es entonces, ¿y el dragón qué es? En Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 9, dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Se llama Diablo y Satanás. Entonces notemos, la bestia de Apocalipsis 13:11 es un gobierno que tiene apariencia de cristianismo, pero que su mente, su motivación y su propaganda son las del dragón. Son las del dragón. Entonces, esto es importante, son las de Satanás. Es increíble, hermanos, cómo la profecía tiene un cumplimiento tan exacto. Y vamos entonces a darle una miradita rápida a la historia de las bestias que han sido utilizadas por el enemigo para combatir al pueblo de Dios. Comenzamos entonces recordando la visión de Nabucodonosor de Daniel 2. La visión de Nabucodonosor de Daniel 2 es la visión de la estatua que estaba constituida por diferentes metales. Cada metal representaba un reino distinto. La visión se repite en el capítulo 7, pero ya no presenta metales.
En el capítulo 7, ahora los diferentes imperios están representados por bestias. Y la primera bestia que aparece allá, que era una bestia de un león con alas, esa representa a Babilonia. Y las bestias que han combatido en contra del pueblo de Dios se han caracterizado ¿por qué? Por ser gobiernos en donde la religión y el Estado estaban unidos. Estaban unidos, y entonces el Estado, el gobierno, el rey imponía su religión por la fuerza. Hermanos, eso es una abominación delante de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios que el poder político civil y el poder religioso estuvieran en unas mismas manos. Nunca. Porque cuando eso pasa, eso siempre lleva a la persecución, a la intolerancia. Entonces, tenemos nosotros el caso de Babilonia. ¿Y en Babilonia existió esto? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cómo nosotros en dónde lo miramos así tan transparente? Lo vemos en el capítulo 3 del libro de Daniel. Conocemos el caso de que el rey ordena construir una estatua de oro, que era falsear la palabra de Dios. La palabra de Dios había dicho que la estatua era de diferentes metales, pero él toma la misma forma, pero le cambia el contenido. Eso es lo que muchos hacen ahora con la verdad. Mantienen la forma, pero le cambian el contenido. Y entonces él hizo eso. Y ahora él dice ¿qué? Él dice, miren, ahora todos deben adorar a la estatua que me representa y que representa a mi imperio. Y el que no la adore va al horno de fuego. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos imponer una religión, tenemos persecución y tenemos ¿qué? Decreto de muerte. Pasa a Babilonia cae. Y llegamos ahora a dónde, ¿cuál imperio sigue? Sigue el Medo-Persia. ¿Y en Medo-Persia pasó algo parecido o algo igual? Sí. Sucede que al rey le ocurre algo parecido a Pilatos. Pilato no entregó a Jesús porque él quería entregarlo. Él sabía que Jesús era inocente. Lo entrega por la presión política. Porque le dijeron, si tú no lo entregas, te vamos a denunciar con César y te va a quitar el puesto. Y entonces él lo entrega, aún en contra de su conciencia. Y eso le pasó también aquí al rey. Ocurre de que le ponen una trampa política, y le dicen, rey, que nadie tenga otra religión más que la tuya, y que te adore a ti, que te reconozca a ti como Dios. Y entonces él, en su vanidad y en su orgullo, dice, qué buena idea. Y entonces ahora le dicen por un mes, cualquiera que practique otra religión que sea echado en el pozo de los leones. Entonces, claro, se proclama religión desde el Estado y de nuevo tenemos ¿qué? Tenemos persecución y tenemos decreto de muerte. Pero tanto en el 3 como en el 6 vemos que Dios asiste a los suyos. Ahora, ¿eso fue qué? Esto fue el Medo-Persia. Y el siguiente imperio que venía, ¿cuál iba a ser? Grecia. Alejandro Magno. Y es interesante, hermanos, porque en Grecia, Alejandro Magno, que había sido discípulo de Aristóteles, él en su mente creía que todo el mundo debía de adquirir el pensamiento y la cultura griega, la religión griega, que era lo superior. Y él se dedicó precisamente a ¿qué? A querer que todo los pueblos que estaban bajo su imperio fueran educados, así como los griegos. Entonces, claro, él murió bien joven, pero sus herederos siguieron con esa idea. Y quiero hacer notar especialmente el caso de Antíoco IV. Antíoco IV, él
tomó ¿cómo se llama? Como una misión muy importante imponer la religión helénica, el helenismo, a los judíos, a los hebreos. ¿Y qué hizo? Precisamente al imponer por la fuerza esa religión, él hizo algunas cosas bastante feas. Primero, él prohibió la circuncisión. Recordemos que para los judíos la circuncisión era la señal del pacto. ¿Eso qué significaba? Significaba, ustedes deben olvidarse de qué, de su relación con su Dios. Y prohibió la observancia del Shabbat. Es decir, él prohibió la observancia del séptimo día. En el templo de Jerusalén, él construyó un templo para Zeus. Es uno de los dios más importantes de los griegos, ¿no? Y en el altar del holocausto, él ordenó sacrificar cerdos, que eran inmundos. Y entonces, por supuesto, esto llevó a ¿qué? A todos aquellos fieles que miraban que eso eran abominaciones, entonces fueron perseguidos y también fueron martirizados. De hecho, esto es lo que levantó lo que en la historia se conoce como la rebelión de los macabeos. Entonces tenemos persecución y martirios en Babilonia, en Medo-Persia, en Grecia. Y luego digamos que el siguiente imperio que va es Roma. Entonces, ¿qué tenemos en el caso de Roma? Mire, en el caso de Roma nosotros podemos mirar bien fácil lo que pasó cuando estudiamos el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Ahí tenemos las iglesias de Esmirna y la iglesia de Pérgamo, la de Esmirna, Pérgamo, y entonces vemos acá. Ahí se dice, bueno, tendrá tribulación por 10 días. Pero no tengan miedo. Entonces los 10 días eran 10 años, porque son 10 días proféticos. La persecución que inició, o mejor dicho, que recrudeció, porque ya había persecución antes, el emperador Diocleciano, y que fue seguida por Severo, por Domiciano, y que duró 10 años exactamente, ¿no? Entonces, ¿y qué? Hermanos, tuvimos ahí una gran cantidad de mártires también, de personas torturadas y despojadas de sus propiedades. Precisamente, ¿por qué? Porque los emperadores, siguiendo el ejemplo de Antíoco llegó a llamarse Epífanes. Epífanes, lo que significa en griego es aquel que es el Dios manifestado. Entonces los emperadores romanos, a partir de Diocleciano, comenzaron ¿a qué? Comenzaron ellos a exigir adoración como que ellos eran dioses. Y entonces claro, la misma situación. Y miramos esto, como dije antes, descrito en Apocalipsis en el capítulo 2. Y luego, después de las piernas de hierro, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el siguiente imperio? El siguiente imperio mencionado ahí es ¿cuál? Es el Vaticano. Una mezcla de hierro y de barro en Europa. Eso es lo que tenemos. Y entonces es el imperio de la supremacía papal. Cuando el imperio, primero el que era el Carlos V era el emperador, era rey en Alemania y también en España, era el emperador que tenía dominio en prácticamente todo el planeta prácticamente, ¿no? Toda Europa, toda América. Entonces, ¿y qué? Ese está representado en Apocalipsis, el capítulo 3, por la iglesia, no, el final del capítulo 2 todavía, por la iglesia de Tiatira.
Eso representa el tiempo de la Inquisición, de las cruzadas, de la intolerancia religiosa y de ese millones de mártires que entregaron sus vidas por fidelidad a Dios y a su palabra. De hecho, este imperio es el que está descrito en el capítulo 13, en los versos del 1 al 10. Esa es la secuencia de los imperios que tenemos. Entonces, y luego, ahí llegamos hasta ¿dónde? Llegamos hasta el verso 10 del capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí es donde retomamos a la otra bestia. Todas estas bestias de los metales ya son historias. Estas ya son historias, eso ya pasó. Pero a partir del verso 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, eso no es historia, eso está comenzando ahorita, y la mayor parte de eso todavía está en el futuro, y yo diría que es un futuro bien cercano, muy pronto, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice acerca de esta bestia, es decir, de este gobierno, de este estado? ¿Qué dice? Vamos a mirar un poquito ahí en Apocalipsis 13 y vamos a ver primero el verso 15. En el verso 15 dice lo siguiente. Dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase. Bueno, primero, en el verso 15 dice que esta bestia, que por supuesto era un imperio, cerca de 800 bases militares alrededor del mundo, eso nos dice que es un imperio, ¿verdad? Entonces, dice que esta bestia iba a ¿qué? Iba a hacer una imagen de la primera. Es decir, que iba a repetir lo mismo que la primera vez que Apocalipsis 13 había hecho. ¿Y qué es lo que la primera vez que Apocalipsis 13 había hecho? Recordemos que la primera vez de Apocalipsis 13 es un símbolo de ¿qué? Es un símbolo del Vaticano. ¿Qué es lo que había hecho cuando tuvo la supremacía? Primero, impuso la religión a la fuerza. Segundo, persiguió a aquellos que no quisieron aceptar la religión ni por la fuerza. Y tercero, aquellos que se atrevieron a decir, basados en la palabra de Dios, eso no es correcto, la verdad es esta. ¿Qué pasó con ellos? Fueron condenados a la hoguera y a diferentes tipos de martirio. Entonces básicamente hizo tres cosas. La primera vez de Apocalipsis 13 hizo básicamente tres cosas. Uno, buscó imponer una religión a la fuerza. Dos, persiguió. Y tres, martirizó. Pero dice que esta bestia, que todavía está en el futuro, todavía no se ha convertido en la bestia, pero muy pronto eso va a ocurrir, dice que le hará una imagen que va a repetir la misma experiencia. Es decir, va a hacer lo mismo. Ahora, verso 17 dice que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y en el verso anterior, el verso 15, dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, es decir, iba a repetir lo mismo que ella, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces recordemos, adorar es una palabra que no tiene valor
si no fuera de la religión. Cuando hablamos de adorar, estamos hablando de religión. Entonces, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que iba a surgir después de que la primera bestia recibiera la herida mortal, y la herida mortal la recibió en 1798. En esos días, en esos años, el único imperio que se levanta, que nace y comienza a crecer, es los Estados Unidos. El único. Entonces, cuando estamos hablando aquí de la segunda bestia, de esta que va a repetir lo mismo que hizo la primera, estamos hablando de los Estados Unidos. No voy a entrar en más detalles de esto porque solo esto es un tema aparte, pero esa es. Entonces, dice que va a repetir la experiencia de la primera, dice que va a imponer por la fuerza una religión y que a aquellos que se opongan no van a poder comprar ni vender, y si todavía con eso no entienden, dice que va a hacerles matar. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, tenemos ahí, hermanos, la bestia que ya está en la historia y la bestia que ahorita se está consolidando. Aquellas les tocaron enfrentar a otros, esta que viene nos toca enfrentarla a nosotros. En otras palabras, ahora los que serían amenazados con ir al foso de los leones serían nosotros. Los amenazados con ir al horno de fuego seríamos nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos. En ese contexto, recientemente, pocos días, se llevaron a cabo las elecciones en Estados Unidos. Y entonces ganó el candidato que estaba apoyado por las iglesias. Y una de sus promesas de campaña fue que al volver él a la presidencia, iba a ¿qué? Iba a hacer, de nuevo, iba a darle a la religión en Estados Unidos el lugar que debe tener. Y los religiosos en Estados Unidos, los más radicales, los más de extrema, ellos elaboraron para el gobierno una agenda que se llama la Agenda 2025, que es un libro de 900 páginas, en donde dicen que esto es lo que el gobierno debe hacer. Obviamente, según su visión cristiana, evangélica y católica, según eso, para contrarrestar la degradación y la decadencia de la nación y del mundo. Esta es la Agenda 2025. Y hermanos, es interesante, ¿por qué? Porque ahora, especialmente en la comunidad nuestra, ha surgido un montón de gente alborotada con la Agenda 2025. Y entonces están diciendo, miren, ahora sí, hoy viene la ley dominical. La ley dominical está asociada con la marca de la bestia, ¿no? Y entonces ahora viene la ley dominical, ¿verdad? Pero antes de la Agenda 2025 estaba la Agenda 2030, y con la Agenda 2030 decían lo mismo. Y lo que hacían, lo que hicieron en la Agenda 2030, ya vieron que al 30 no van a alcanzar sus objetivos, y ahora están haciendo la Agenda 2050. Entonces, hermanos, ¿por qué estoy mencionando esto? Mire, lo estoy mencionando porque nosotros debemos de ser sensatos. Nosotros no debemos caer en las trampas fanáticas extremistas. No debemos caer en eso. Tenemos que ser sensatos.
Y debemos de recordar lo que el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo, el capítulo 24 y el verso 36. El Señor Jesús dijo claramente que el día y la hora nadie sabe. El día y la hora nadie sabe. Porque algunos están diciendo, ya, el otro año es el 2025, ¿verdad? Y los otros decían el 2030, eso es dentro de 5 años. Y hay otros diciendo que el 2050, ¿verdad? Hermanos, el día y la hora, dice la palabra de Dios, nadie sabe. Nadie sabe. En 24:50 el Señor Jesucristo dijo, nadie sabe la hora, nadie vendrá a la hora que no pensáis, ¿verdad? Entonces, si nadie sabe, nosotros no debemos caer en la trampa de andar diciendo que el 2025 va a ser. ¿Estamos entendidos? Porque si nosotros hacemos eso, nosotros podemos convertirnos en los falsos profetas, de los cuales advirtió Jesús en 3 oportunidades en el capítulo 24. Cuando le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá? La primerita cosa que él dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Entonces, hermano, si usted se pone a andar diciendo que tal año Jesús va a venir, usted se está convirtiendo en un profeta falso. No lo haga. No lo haga. El día y la hora nadie sabe, el Señor no lo reveló. No seamos falsos profetas. Pero hay cosas que sí sabemos. Hay cosas que sí sabemos, eso sí debemos decir. ¿Y qué es lo que sabemos? ¿Qué es la seguridad que tenemos? Bueno, primero, tenemos la seguridad que la segunda venida de Cristo está muy cerca. En 7 oportunidades, el libro de Apocalipsis dice, vengo pronto, el tiempo está cerca, vengo en breve. 7 veces, desde el inicio, al nomás entrar al Apocalipsis, hasta que uno llega al final del Apocalipsis, él dice, vengo pronto. Eso debemos de tenerlo claro en la cabeza. La segunda venida está cerca, primera. Segunda, cuando nosotros miramos todas las señales, prácticamente están cumplidas. Prácticamente están cumplidas, hoy más que nunca. Entonces, falta algunos desenlaces proféticos, como este, por ejemplo, ¿no? Que esta bestia al final de cuentas se monte bien. Eso falta. Pero el resto de las señales, esas están cumplidas. Si es que todos los días cuando usted oye las noticias, ahí ve el cumplimiento de las señales. Entonces, por el cumplimiento de las señales, por lo que la palabra dice, entonces nosotros sabemos que la segunda venida de Cristo está cerca. Eso sí debemos decir. ¿Ya? Ok. Ahora, hermanos, miren, lo importante para usted, para mí y para todo el mundo no es saber cuál es la fecha cuando Cristo viene. Eso no es lo importante. Amén. Lo importante es que usted esté listo, no importa cuándo venga. Eso es lo importante. Porque a usted de qué le sirve saber que el 2025 viene y usted no está listo. O que viene el 30 y usted no está listo. Hermano, no es importante saber cuándo va a venir. Lo importante es que usted y yo y todo el mundo debe estar listo para cuando Él venga. Él lo dijo claro en Mateo 24:44. Él dijo, están preparados, dijo, porque vendrá a la hora que no pensáis. Están preparados. Hermano, eso debe usted tenerlo aquí como la cosa más importante de su vida. Estar preparado para la segunda venida de Cristo.
Eso tiene que ser lo más importante. Entonces recuerde, no es importante saber cuándo viene, porque cualquier día que venga, si usted está listo, ¿qué importa? Usted va para el cielo con él. Amén. Si está listo. Y si no lo está, entonces tenemos que estar preparados. La pregunta es, porque todos decimos que debemos estar preparados. Prepárese, hermano, prepárese. Pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es eso de estar preparado? Miren, la preparación tiene por lo menos 3 grandes aspectos. 3. El primero es velar. El Señor Jesús así lo dijo. Dijo, velad y orad, porque no sabéis a qué hora vendrá. Dijo, velad y estad en oración para que no caigáis en tentación. Velar. ¿Qué significa velar? Velar lo que significa es estar despierto, es estar vigilante. Velar lo que significa es que usted hoy, más que nunca, debe de conocer con exactitud lo que la Biblia dice. Porque si usted no sabe lo que la Biblia dice, cualquiera viene, le dice 3 tonterías y ya usted está ahí. No. Velar significa que usted tiene que tomar en serio el estudio de la Biblia, tiene que entender especialmente lo que tiene que ver con las profecías del tiempo del fin. Eso significa velar. De modo que cuando alguien viene y usted le dice, mire, no, pero es que la Biblia dice esto, y lo dice aquí, y usted se lo enseña, y usted responde como respondió Jesús, escrito está. Eso es una parte de velar. ¿Cuál es la otra? La otra, hermanos, es que nosotros debemos estar alerta de lo que está pasando en el mundo. Es curioso. A veces uno le pregunta a uno o al otro, mire, y ya se dio cuenta de tal cosa. Dicen. Pero pregúntenles cómo va la Liga de Campeones, eso sí lo saben. Hermano, ¿qué pasa? Hay que despertar. No es momento para estar perdiendo el tiempo con vanidades. Yo me quedo helado cuando veo ahí, vayan a la escuela, los niños y todo, no piensan en otra cosa más que en la pelota. ¿Sí que salen al recreo detrás de la pelota y regresan y siguen hablando de la pelota? Ese es el centro de su vida, eso es su ídolo. Pero no solo son los niños y los muchachos, también los adultos. Hermano, nadie que tome en serio ser parte del remanente debe estar haciendo eso. Nadie. No es tiempo. Y claro, por lo general, esto es un asunto de los hombres. Pero las mujeres también tienen su manera de perder el tiempo. Las novelas, la moda, las redes sociales, y quién sabe qué otras cosas más, ¿no? Las mujeres ahora. Pero hermanos, ¿y entonces qué? Y yo me quedo sorprendido.
Porque ves, a ver, hermano, ¿qué dice? ¿Que se acuerdan de tal cosa? No. ¿Y saben lo que dice este verso? No. Pero si yo se lo dije hace más en cuanto. Sí, pero no. Hermano, ¿cómo es eso? Debemos quedar, debemos despertar ante el momento que estamos viviendo. Debemos conocer nuestra Biblia mejor que cualquier otra cosa. Porque nuestra vida eterna depende de eso. ¿Ya? Entonces, la primera parte de la preparación es esa, es velar, es estudiar la Biblia. Porque esa es nuestra defensa, esa es nuestra espada. Segundo es estar pendientes de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque si no, entonces sí va a venir la ley dominical en otro lado y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. No, hay que estar despiertos. Esa es una parte, velar. Pero, ¿cuál es la otra parte? ¿Simplemente velar? No. No. Recuerde usted que en Apocalipsis, el capítulo 14, de los versos del 1 al 3, tenemos el mensaje de los tres ángeles. Todos sabemos el mensaje de los tres ángeles, espero. Amén. Y yo siempre digo de que nosotros debemos poder repetir el mensaje de los tres ángeles hasta cuando hablamos dormidos. Es decir, debemos de tenerlo ahí bien adentro, y poder explicarlo. Porque no solo el asunto de repetirlo, es poder explicarlo. ¿Verdad? Y ocurre que en el mensaje de los tres ángeles, y no voy a repetirlo todo, pero en el mensaje del tercer ángel, ahí hay una advertencia. ¿Cuál? La advertencia que está ahí es no adorar a la bestia y no recibir su marca. Porque el que adora a la bestia y reciba su marca, dice que va a qué? Dice que las plagas le van a caer a él. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entonces entender esto, ¿no? Eso es parte fundamental del mensaje de los tres ángeles. La advertencia a no adorar a la bestia y a no recibir su marca. En el verso, los últimos dos versos de Apocalipsis 13, versos 17 y el 18 leemos. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Por mucho tiempo yo me debatía en esto, ¿no? Porque aquí a menudo nosotros creemos que hay una cosa, pero no hay una cosa, hay tres cosas. ¿Cuáles son? Note que dice la marca, dice el nombre y dice el número. Y nosotros debemos de entender a qué se refiere cada una de estas cosas. Primero, la marca. Esta es una de las cosas que más fácil sabemos. ¿Cuál es la marca? ¿O cuál va a ser la marca de la bestia? Miren, debido a que en Ezequiel, el capítulo 20, el verso 12 y el verso 20, ahí habla de una marca. La palabra para marca y señal es la misma. Entonces ahí dice que hay una señal para el pueblo de Dios. ¿Cuál es? Dice que es sábado. Señal he puesto entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy vuestro Dios, Él los santifico. Entonces, la señal, la marca de Dios es el séptimo día.
Entonces, la bestia lo que va haciendo es ir falsificando todo lo que Dios hace. Entonces, si la marca de Dios es un día de reposo, entonces la marca de la bestia es también un día de reposo, distinto del que Dios ha establecido. Dios estableció el séptimo día. Entonces, la bestia establece que el primer día. Y a veces me preguntan, o sea que el domingo es la marca de la bestia. ¿Cuál es la respuesta? Todavía no. Todavía no es. Pero cuando se forma, cuando se consolida la segunda bestia de Apocalipsis 13, y cuando establezca la religión por la fuerza, y cuando establezca como parte de esa religión forzada, establezca la ley dominical, entonces el domingo se convertirá en la marca de la bestia. ¿Estamos entendidos? No es todavía. Lo va a hacer cuando esto se convierta en una obligación de ley por el Estado. Entonces va a ser. ¿Estamos entendidos? Entonces, ahí tenemos lo de la marca. Pero luego dice, o el nombre. Y hermano, en la Biblia, en la profecía, ¿qué significa el nombre? Miren, en la Biblia, el nombre hace referencia a el carácter. Por esa razón, dice en Apocalipsis 14 que los sellados tienen el nombre del Padre y el nombre del Cordero en su mente. Es decir, en ellos se ha reproducido ¿qué? Se ha reproducido el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Y es bien interesante porque en el libro de Samuel, en primero de Samuel, en el capítulo 25 y el verso 25 que tenemos el caso de un hombre que se llamaba Nabal. Entonces la señora de Nabal, que la Biblia describe como una mujer muy hermosa, muy guapa y muy sabia. Y entonces ella se da cuenta de que le han hecho un desprecio y una injuria muy seria a David, y que David puede enojarse y que puede buscar represalias. De hecho, David estaba en eso. Y ella viene y se encuentra con David y ella hace una declaración y le dice: Señor, no tomes en cuenta eso, le dice. Él se llama Nabal y es insensato de acuerdo con su nombre. O sea, el carácter de Nabal era insensato, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando habla del nombre de la bestia, está hablando del carácter de la bestia. Y esto nos trae otra pregunta: ¿y cuál es el carácter de la bestia? Fíjense que en Ezequiel, el capítulo 28, en el verso 2 y en el verso 17, dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué es eso? ¿Qué significa enaltecerse? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Enaltecerse.
es orgullo. La esencia del carácter de Satanás, el dragón, y de la bestia es el orgullo. Es el orgullo. Satanás fue expulsado del cielo porque él organizó una rebelión en el cielo. ¿Por qué? Porque el orgullo lo dominó. El carácter de él es el orgullo, es el ego. Ese es el carácter. Y ese es el carácter de la bestia. Y entonces a nosotros se nos advierte a que nosotros no desarrollemos ese carácter. Por eso se nos dice que no tengamos ese nombre, que tengamos el nombre del Padre y del Cordero. Pero hermano, qué terrible. ¿Por qué? Porque la tentación más difícil de vencer es la del orgullo. Porque usted puede alejarse de los que toman, de los que fuman, de los que juegan, de lo que sea. Pero el orgullo suyo y yo, el orgullo mío, lo andamos llevando adentro. Y yo le digo que hay más gente en el mundo que se va a perder por causa del orgullo que por causa de las drogas, que por causa del crimen, que por causa de cualquier otra cosa. Más gente se va a perder por el orgullo. Y usted y yo debemos de saber eso y debemos de tomarlo en cuenta y debemos de pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos humillarnos, para que tengamos victoria sobre nuestro ego, nuestro orgullo, y no reflejemos nosotros el nombre de la bestia, que es el orgullo de Satanás. ¿Estamos entendidos? Entonces, los que irán al cielo no tendrán ni la marca ni el nombre de la bestia. Ya tenemos claro que es la marca, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es el nombre? También. ¿Y ahora? ¿Y el número? Ese es lo que es interesante, porque la Biblia dice, y su número es 666. Hermanos, miren, hay versiones de la Biblia, a mí me gusta lo que dice, porque dice, y el valor numérico de las letras es 666. Interesante. Porque dice que las letras, en el idioma, en ese idioma de la bestia, las letras tienen valor numérico. Y uno de los títulos, no es el único, que el obispo de Roma se ha atribuido a través de los siglos es el de vicario del Hijo de Dios. Eso en latín, que es el idioma oficial, se escribe vicarios filii, con dos i, Dei. Y cuando nosotros le ponemos el valor numérico del número romano a esas letras, vamos a qué? Y sumamos todo eso nos da 666. Eso es sabido. Lo que a veces se nos escapa es esto. ¿Qué significa vicario filii Dei? Significa el sustituto del Hijo de Dios. Y claro, aplica eso al cargo
de obispo de Roma, ¿sí o no? Sí. Sí, y aplica. Con sus propias declaraciones. Pero la sorpresa es que usted puede ser anticristo también. Que ese número puede ser el suyo también. Porque casi siempre nosotros pensamos allá. Sí, es cierto. Pero eso le puede alcanzar a usted también. ¿Y a mí? ¿Y entonces cómo? Ahora le explico. Mire, ¿quién y solo quién tiene la autoridad para definir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Ah? ¿Solo Dios? ¿Solo Dios? Ahora, ¿cuándo? En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, nosotros tenemos ahí en los versos 3 y 4, ahí está hablando del anticristo. Y dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Que lo llama el hijo de perdición, el inicuo, el hijo de perdición. Entonces note lo siguiente: anticristo quiere decir el que se pone en el lugar de Dios o el que se opone a Dios. De hecho, cualquiera que se ponga en el lugar de Dios se está oponiendo a Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema para nosotros, el nuestro, es que nosotros podemos ponernos en el lugar de Dios. Cuando nosotros decimos, es que la Biblia dice así, pero no, yo creo que es mejor así. ¿Qué está haciendo usted? Usted se está poniendo en el lugar de Dios. Cuando usted se pone a llevarle la contraria a lo que la Biblia dice, usted se está poniendo en el lugar de Dios, se está oponiendo a Él, y entonces usted está aceptando el número 666 junto con el otro señor. Hermanos, los únicos pasos seguros que tenemos para rechazar el número, la marca y el nombre de la bestia es que es humillarse delante de Dios y que el Espíritu Santo gobierne de manera total nuestra vida. ¿No hay otra? Esa es la preparación. Eso es lo que los 144,000 sellados han hecho. Y por eso dice que ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Y por eso dice que ellos han recibido el sello en sus frentes. Y el nombre del Padre y del Cordero está escrito en sus frentes. Hermano, eso es la preparación. La preparación es velar. Ya vimos que era. Pero también la preparación es esta. Es la de experimentar un reavivamiento que nos lleve a una reforma, que nos consagre total y definitivamente al Señor. Que ni cruce por nuestra mente llevarle la contraria, aunque no entendamos las cosas, porque andamos por fe, no por vista. Eso es la preparación. Ahora, habrá otras cositas también que forman parte de la preparación. Que estas que hemos hablado son cosas de índole espiritual. Pero hay algunas cositas materiales que también entran. Como por ejemplo, miren, y cuando no podamos comprar y vender,
¿Cómo vamos a hacer? ¿Ah? Y vamos a poder seguir cosechando maíz sin abono y sin venenos. Y no vamos a poder comprar y vender. Vamos a poder seguir criando gallinas y pollos y engordando pollos sin concentrado. Y no vamos a poder comprar y vender. Ni vamos a poder comprar pollo tampoco. Hermanos, necesitamos aprender cómo se hace sin eso. Necesitamos cambiar nuestros gustos. Porque hay cosas que ya no vamos a poder tener acceso a ellas, ya no vamos a poder comer eso. Debemos comenzar a aprender a comer otras cosas de estas. Debemos de conocer mejor lo que Dios nos ha dado, las plantas que tenemos alrededor, que tienen vitaminas, que tienen minerales, ¿ves? Que las plagas ni les llegan. Tenemos que aprender que el monte es bueno para qué enfermedad, para qué dolencia. Porque usted, cuando se enferme, no va a poder salir corriendo a la farmacia, ni a la clínica. Y ahí le van a decir, ¿tiene la marca? No, va por fuera. Y aquí no lo que la tienen. Hermano, eso es parte de la preparación también. Pero el que no vela y el que no está buscando la santidad en primer lugar, eso, va a decir, ¿eso qué es? Eso es extremismo, eso es fanatismo. Entonces, hermanos, ese es el desafío que tenemos. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Usted ya no puede alegar que no lo sabía. Ya no puede. Y a mí el Señor ya no me puede reclamar y decirle, no le dijiste nada a los del mojón. Y yo le puedo decir que le dije. Hermanos, recuerden, nuestro compromiso es directo con Dios. Directo con Dios. Y a veces hay que tomar decisiones que son incómodas. Son incómodas. Pero no tenemos opción, hay que tomarlas. Por la fe. Por la fe hay que tomar esas decisiones. Y recuerden, tenemos que velar, tenemos que anhelar la santidad, porque de lo contrario nosotros no vamos a ser parte del remanente que guardará los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esos son los que serán arrebatados sin ver muerte hacia el cielo. Los que irán con Jesús a donde quiera que vayan. La oportunidad está en sus manos. Que Dios les bendiga, hermanos.